Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Si fuera Obama daría el discurso de memoria, pero como soy yo me pongo las gafas, cojo el papel y empiezo. Y empiezo con esta pregunta. ¿Segundas partes nunca fueron buenas? No va a ser el caso de esta segunda jornada balear, con la que esperamos superarnos, y eso que la del año pasado pues ya conseguimos una estupenda acogida y un excelente nivel en las ponencias. Este año volvemos a alcanzar los casi 60 inscritos, contando con los asistentes de las sedes de Menorca e Ibiza, a quienes también saludamos desde aquí. Hemos querido repetir el formato de 2 bloques de ponencias con participación de médicos intensivistas de diferentes servicios de medicina intensiva de las Islas Baleares, a los que estamos muy agradecidos por estar aquí. Y un agradecimiento muy especial al doctor García de Lorenzo, que se ha desplazado específicamente desde Madrid para dar apoyo a esta jornada. Una jornada que tanto significa para la medicina intensiva balear, pues supone la posibilidad de reencontrarnos y afianzarnos como sociedad. A todos los asistentes, ponentes y no ponentes, socios y no socios, quiero dedicaros este paisaje que no fue escogido al azar. El invierno en las islas se asocia a la belleza paisajística de los almendros en flor, y qué mejor forma de recordar esta jornada. Además, mientras los almendros florecían, la jornada se iba gestando y al menos para mí fueron fuente de inspiración. En profesiones como la medicina, la importancia de la formación continuada está bien establecida. La educación médica debería continuar desde la cuna hasta la tumba y la formación convertirse en un hecho indisociable de la profesión. Las sociedades científicas deben proporcionar las herramientas necesarias para la difusión de este conocimiento y de ahí la necesidad de jornadas como la nuestra. ¿Por qué hemos escogido la monitorización como tema de esta jornada? A finales de los años 50 y principios de los años 60, la era actual de la medicina intensiva empezó con la monitorización automática de las constantes vitales con alarmas y se expandió rápidamente, permitiendo mediciones adicionales y más refinadas del estado del paciente. Las mediciones respiratorias y hemodinámicas se complementaban con mediciones metabólicas de gases sanguíneos, bioquímicas sanguíneas rutinarias y nuevas mediciones como las enzimas cardíacas y el lactato sanguíneo. En base a las mediciones que indicaban amenaza vital, se realizaba un tratamiento dirigido para evitar el deterioro fisiológico. La prioridad de la intervención quedaba resumida por las siglas VIP. V consistía en asegurar la ventilación y el intercambio gaseoso. En segundo lugar, I era infundir para asegurar un adecuado volumen intravascular. Y la P de PAM significaba obtener un gasto cardíaco y un flujo sanguíneo sistémico adecuados. Consecuentemente, fue la tecnología y específicamente los monitores y sus mediciones los que marcaron la diferencia con el pasado, facilitaron el diagnóstico y tratamiento precoz a pie de cama en escenarios de fracaso multiorgánico, como la sepsis y el shock séptico. Estas prácticas incluían no solo la medición de las constantes vitales de la era precedente, sino la medición directa de la presión intraarterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y su regularidad, la temperatura corporal y también la presión venosa central, los tiempos de circulación, el gasto cardíaco complementado con los resultados obtenidos en un laboratorio in situ. Entre los objetivos de la medicina intensiva se encuentran prevenir o tratar complicaciones mayores de manera efectiva. La clave está en ser proactivo más que reactivo, anticipándose a los cambios y a estas complicaciones e interviniendo precozmente para minimizar los efectos de tales cambios y complicaciones en los resultados. Los pilares residen en la monitorización, la detección y la respuesta rápida. Y de esta manera nuestra jornada sobre monitorización conecta con lo que fue, en esencia, el inicio de la medicina intensiva actual, coincidiendo con el desarrollo de la monitorización automática. Han transcurrido 50 años y es evidente que a día de hoy no monitorizamos del mismo modo, ni se monitorizan las mismas patologías. Por esto nos ha parecido interesante proponer este tema como eje vertebrador de nuestra jornada. Para cada uno de los bloques disponemos de un moderador, el doctor José Ignacio Yestarán del Hospital Son Espases y el doctor Ricard Jordà de la Clínica Roger. Ellos se encargarán de presentaros cada uno de los bloques y a los ponentes correspondientes. Y no quiero extenderme más para dar paso a la jornada, pero sin antes mencionar mi enorme y muy especial agradecimiento a la actual Junta Directiva de la SBMICIUC, doctor Juan Antonio Llompart, doctor Javier Rodríguez, doctora Rocío Amézaga, doctor Alberto Rodríguez. Sin ellos yo no soy nada y la SBMICIUC menos. Un saludo y gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Después de la speech de nuestra presidenta, había preparado una diapositiva, pero la vamos a saltar. Solo quiero decir a los más jóvenes que estáis aquí, y es que la monitorización no os haga olvidaros del paciente. Y después de esto pasaremos a hablar de las dos mesas que vamos a tener hoy aquí. En la primera contamos con el doctor John Pérez, amigo mío y colega de muchos años de evolución, todos lo conocéis, y que nos hablará de si las pruebas de imagen nos aportan algo en el paciente neurocrítico, si el freír el cerebro de nuestros pacientes nos va a servir de algo o no. La doctora Caldea Forteza, que también ha sido compañera nuestra en el hospital, nos hablará de la monitorización del deliro en las unidades de cuidados intensivos, tema que sabéis que está pues en boga y aspecto muy importante en nuestra especialidad. Y conectando con eso, pues tenemos la gran suerte de tener aquí al doctor Abelardo García Lorenzo, que entre sus múltiples cargos y cargos honorarios es el director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Paz y además es catedrático de medicina intensiva de la Universidad Autónoma de Madrid, y que yo creo que en relación a lo que nos comentará Catalina, pues hablará de si debemos o cómo debemos monitorizar el síndrome post-UCI de nuestros pacientes, y supongo que nos comentará pues, la experiencia que tiene en su hospital. Así que nada más. John. Bueno, si os parece, no sé, a ver, somos pocos, estamos entre amigos, no sé si queréis pararla y hacer preguntas a medida que estos ponentes están participando o cuando acabe cada uno, o si no, que hagan las tres presentaciones y hacemos las preguntas al final, ¿no? A los ponentes sí os digo que os avisaré cuando queden 5 minutos. 25 minutos máximo para cada uno. La corona de reina. ¿Qué? No, se oyen todos, creo. ¿Se oye o no? Venga. ¿Se oye bien o no? Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la presidenta de la Sociedad Balear su invitación para venir esta tarde para hablar de qué nos aportan las pruebas de imagen en el paciente neurocrítico. La idea de esta sesión es repasar las distintas pruebas de neuroimagen de las que disponemos, y como la sesión es corta, de 20 minutos, vamos a hablar fundamentalmente de TAC y de resonancia nuclear magnética. Por falta de tiempo no hablaremos de arteriografía y Doppler transcraneal. Y lo que vamos a hacer es revisar sobre todo el TAC y la resonancia nuclear magnética en pacientes según la patología. Hablaremos de traumatismo craneoencefálico, ictus isquémico, ictus hemorrágico y hemorragia subaracnoidea. La primera patología de la que vamos a hablar es el traumatismo craneoencefálico, y en esta tabla os presento el resumen de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Radiología. Según esta tabla, estos autores nos recomiendan hacer un TAC craneal sin contraste a los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, moderado y grave. También se recomienda realizar un TAC craneal sin contraste a cualquier paciente con trauma craneal que presente un deterioro neurológico. Nos recomiendan realizar un TAC craneal con contraste, un angioTAC, para descartar lesión traumática vascular. Y nos recomiendan realizar una resonancia nuclear magnética en aquellos pacientes con traumatismo craneoencefálico cuya exploración física no sea explicable por los hallazgos del TAC o para estudiar la lesión axonal difusa. Por lo general, en los pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado y grave, es decir, un Glasgow por debajo de 13, solemos hacer un TAC craneal al ingreso, a las 24 horas, al tercer día y al séptimo día. Sin embargo, en el medio en el que estamos, en la isla de Mallorca, en el cual las distancias son pequeñas y los pacientes llegan pronto al hospital, esto lo solemos modificar. Este es un ejemplo de un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave que sobre las 11, tiene 39 años, sobre las 11 de la noche se precipita desde 6 metros, es un Glasgow de recogida de 3 puntos, y en el TAC craneal que se hizo 2 horas después del traumatismo veis un swelling cerebral con borramiento de cisternas, no se aprecia el tercer ventrículo y hay una hemorragia subaracnoidea traumática. Como digo, este TAC se hizo a las 2 horas del accidente, y como esto es un TAC muy precoz, lo que solemos hacer es realizar uno en las primeras 12 horas. Y lo que suele pasar muchas veces es que este TAC progresa mucho y, como veis, este paciente presenta contusiones bifrontales y, de hecho, este paciente presentaba hipertensión intracraneal y requirió una cranectomía, evacuación de la contusión por hipertensión intracraneal.
Esto es en cuanto a los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave y moderado. En cuanto a los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, Glasgow 14 y 15, el TAC craneal sin contraste, los artículos que se han publicado respecto al TAC craneal sin contraste, ha sido para intentar identificar a cuáles de estos pacientes es necesario realizar un TAC craneal. Y para esto hay dos artículos principales, que son las recomendaciones o los criterios de Nueva Orleans y los criterios de Canadá. En los criterios de Nueva Orleans, este era un estudio que se publicó en el New England en el año 2000, era un estudio prospectivo de cohortes en el cual se incluían pacientes con traumatismo craneoencefálico de 15 puntos y que referían haber presentado una pérdida de conocimiento. En una fase inicial se incluyeron 520 pacientes y en una segunda fase se incluyeron 909 pacientes. El objetivo principal de este estudio era detectar cuáles de estos pacientes con Glasgow 15 presentaban alguna lesión en el TAC craneal. En este estudio, el 6,5% de los pacientes presentaron alguna lesión en el TAC craneal sin contraste y un 0,4% presentó alguna lesión que requirió alguna intervención neuroquirúrgica. Según estos autores, el TAC se puede limitar a aquellos pacientes con trauma craneal leve que presenten alguna de estos criterios clínicos, como son la pérdida de memoria, intoxicación etílica o de algún otro tipo de drogas, evidencia de la exploración física de un trauma por encima de las clavículas y aquellos pacientes que tengan una edad mayor de 60 años, convulsiones, cefalea o vómitos. Los otros criterios radiológicos que se suelen aplicar en los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve son los criterios de Canadá. Este estudio también fue un estudio prospectivo un estudio observacional y prospectivo en el cual se incluyeron 3.121 pacientes y en este estudio no se incluían se incluían pacientes con Glasgow de 13, 14 y 15 puntos. El objetivo no era identificar qué pacientes tenían alguna lesión en el TAC, sino identificar qué pacientes requerían alguna intervención neuroquirúrgica. Y según estos autores hay una serie de grupos o unas características clínicas de alto riesgo para presentar o requerir una intervención neuroquirúrgica y estos criterios clínicos son tener un Glasgow por debajo de 15 a las 2 horas del accidente, tener una fractura, hundimiento o una fractura abierta de cráneo, presentar signos físicos en la exploración física de fractura de base de cráneo, haber vomitado más de 2 veces o tener una edad por encima de 65 años. Esto es respecto al TAC craneal sin contraste. El TAC craneal con contraste en los pacientes con traumatismo craneoencefálico lo empleamos en aquellos pacientes que queremos descartar la presencia de una lesión traumática vascular. Este es un paciente con un traumatismo craneoencefálico, como veis, que tiene una contusión temporal derecha y en la serie ósea veis que existe una fractura occipital que se extiende al agujero occipital y que también se extendía al foramen yugular. A este paciente se hizo un TAC con contraste para descartar una lesión vascular y lo que se ve en este TAC con contraste es que en el lado izquierdo veis la vena yugular que se opacifica correctamente, pero sin embargo en el lado izquierdo no se ve la vena yugular y sí que se ve la arteria carótida interna. Por tanto, este paciente tenía una trombosis de la vena yugular derecha. ¿A qué pacientes con traumatismo craneoencefálico debemos solicitar un TAC craneal con contraste para descartar una lesión vascular? Bueno, en estos casos hay un grupo, el grupo de Denver, que lo que hizo fue describir una serie de factores de riesgo clínicos que nos deben hacer sospechar la presencia de estas lesiones traumáticas vasculares. Entre estos factores de riesgo está el tener fracturas craneales Lefort 2-3, fracturas de base de cráneo que afecten el canal carotídeo, fractura cervical inestable, y como inestable significa que haya una subluxación o afectación de los ligamentos o cualquier fractura cervical C1, C3, pacientes con traumatismo craneoencefálico con un Glasgow por debajo de 6 y lesión axonal difusa, pacientes con ahorcamiento y signos de anoxia y cualquier signo cervical que pueda sugerir que exista una lesión cervical que puede afectar la carótida. Cuando estos autores aplicaron sus criterios de alto riesgo o factores de riesgo para detectar lesiones vasculares, apreciaron que un 20% de los pacientes no se detectaba estas lesiones vasculares. Y entonces modificaron sus criterios y añadieron otros criterios más. Y estos criterios son la fractura del cóndilo occipital, como el paciente que os he presentado, fracturas mandibulares, lesiones craneales asociadas a lesiones torácicas, scalps cerebrales importantes y lesiones torácicas vasculares, además de lesiones cardíacas. En este artículo, que es bastante interesante si lo podéis leer, estos autores también clasifican las lesiones vasculares en 5 grados. La lesión tipo 1
son aquellas lesiones vasculares en las cuales hay una irregularidad en la pared del vaso o existe una disección del vaso o una hematoma intramural que afecte o que produzca un estrechamiento menor del 25% de la lesión del vaso, del calibre del vaso. Las lesiones tipo 2 son pacientes que tienen trombos intramurales, disecciones o un hematoma intramural que produzca un estrechamiento mayor del 25% de la luz del vaso. Las lesiones tipo 3 son cuando hay pseudoaneurismas, las lesiones tipo 4 cuando hay oclusión y las lesiones tipo 5 cuando hay transecciones de los vasos afectados. Estos autores además recomiendan el tratamiento de este grado de lesiones en función de la lesión que veamos y recomiendan tratamiento conservador, antitrombótico, cirugía o incluso tratamiento endovascular. Dejando a un lado ya el papel del TAC craneal en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, vamos a hablar del papel de la resonancia en estos pacientes. Según la tabla que os he presentado antes de la Sociedad Americana de Radiología, se recomienda hacer una resonancia nuclear magnética a los pacientes con traumatismo craneoencefálico cuya exploración clínica no se correlacione con los hallazgos del TAC o en aquellos pacientes en los cuales se sospecha una lesión axonal difusa. Como sabéis, en la resonancia hay unas secuencias básicas y unas secuencias avanzadas. Entre las secuencias básicas tenemos el T1, el T2 y el FLAIR. El T1, como sabéis, es lo normal. La sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve blanca y el líquido cefalorraquídeo se ve negro. El T2 es lo contrario. La sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve gris y el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Y el FLAIR es un T2 en el cual el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Además de esas tres secuencias básicas, existen otras, como es el eco de gradiente y su versión moderna, que es el SWI o susceptibilidad. Esta secuencia, el eco de gradiente, es la que se emplea para detectar los restos o depósitos de hemosiderina y es la secuencia de elección para estudiar la lesión axonal difusa, como este paciente que, como veis, tiene un traumatismo craneoencefálico y en el eco de gradiente se ve restos de hemosiderina en el cuerpo dorsal del mesencéfalo, que es compatible con una lesión axonal difusa. Aparte de las secuencias básicas, hay unas secuencias avanzadas. Entre las secuencias avanzadas disponemos de la difusión, de la cual hablaremos en el ictus isquémico, y sus variantes, que son el tensor de difusión y la tactografía, y luego también disponemos de la resonancia funcional y la espectroscopía. En cuanto a la resonancia, el tensor de difusión es una secuencia que en lo que se basa, o lo que se trata es de cuantificar el movimiento de las moléculas de agua en la sustancia blanca. El tensor de difusión es lo que está actualmente de moda en el traumatismo craneoencefálico leve. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve pueden tener muchas complicaciones a los 6 meses o el año del accidente. Evidentemente, la mortalidad de estos pacientes es cero, pero estos pacientes al cabo de 6 meses del traumatismo pues tienen problemas sociales, laborales o familiares. Entonces, lo que se trata en la actualidad es de intentar detectar mediante esas secuencias avanzadas de resonancia qué pacientes pueden presentar problemas al año del traumatismo craneal. Aquí os presento una secuencia de tensor de difusión y del ADC. El ADC es el coeficiente de difusión aparente. Esas secuencias se sacan y posteriormente se trabaja con una consola y en la consola nos da unos mapas de ADC y de anisotropía fraccionada. Y lo que veis es que se coloca el ROI, en este caso es en una zona pericontusional, y te da unos valores de ADC y anisotropía fraccionada. ¿Qué mide el ADC? El ADC lo que hace es cuantificar el movimiento de las moléculas de agua. Por ejemplo, en un edema citotóxico de un ictus isquémico, el movimiento del agua está restringido porque el agua es intracelular. Sin embargo, y por tanto el ADC será más bajo que en un paciente con una contusión, un edema vasogénico, en el cual el agua es extracelular y tiene un movimiento mayor. En cuanto a la anisotropía fraccionada, lo que se trata es un índice que cuantifica la direccionalidad de las moléculas de agua. Y es un índice que va de 0 a 1. 1 significa que las moléculas van en una única dirección y eso es lo que se cree que ocurre normalmente en un axón con una vaina de mielina que esté completamente conservada. Entonces la anisotropía fraccionada será 1. Sin embargo, cuando el agua se puede mover libremente en todas las direcciones, la anisotropía fraccionada será 0. Y estos son los parámetros que se cuantifican en la actualidad y que se están intentando correlacionar con la evolución de los pacientes con trauma craneal leve. Una
segunda parte del tensor de difusión es la tactografía. Y la utilidad que tiene la tactografía en la actualidad es la siguiente. Este es un paciente con un tumor en el hemisferio izquierdo, que es un glioblastoma multiforme y que se está planificando una resección de dicho tumor. La tactografía, lo que tú haces es dibujar aquellas fibras nerviosas que te interesan, y lo que se suele hacer es, de forma manual, en este caso, dibujar las fibras del haz córtico-espinal que, como veis, está comprimido y desplazado por el tumor. Este paciente se somete a una cirugía, se reseca el tumor, preservando, en este caso, las fibras del haz córtico-espinal. Evidentemente, el pronóstico de este paciente es malo, porque es un paciente con un glioblastoma multiforme que se va a morir en unos meses, pero que, sin embargo, no es lo mismo que se muera hemipléjico que no se muera hemipléjico. Esto, hay otras dos secuencias avanzadas, que no tengo fotos, que son la espectroscopía y la resonancia funcional. La resonancia funcional tiene un papel similar a la tactografía. Lo que se trata de hacer en la resonancia funcional es detectar áreas elocuentes para que, en el caso de patología tumoral, no sean resecadas cuando se resequen el tumor y así preservar la función cerebral. Y en cuanto a la espectroscopía, es lo que los radiólogos denominan como biopsia in vivo. Existen una serie de patrones metabólicos por los cuales los radiólogos te pueden decir si un glioma es de alto grado o bajo grado, y por eso lo denominan como una biopsia en vivo. Cambiando ya de tema, vamos a empezar a hablar del ictus isquémico. Y para el ictus isquémico hay dos maneras de diagnosticar o de manejar a estos pacientes. Una manera es basándose en el TAC y otra es basándose en la resonancia. Cuando nos basamos en el TAC, la primera prueba que se hace es un TAC craneal sin contraste como este, y hay unos signos indirectos de patología vascular, como son el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, el borramiento de la ínsula, el borramiento de los surcos corticales y la pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Una vez hecho el TAC craneal sin contraste, lo que se hace es un angioTAC, y del angioTAC lo que se ve en este caso es un stop a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Bien, una vez hecho estas dos pruebas, TAC craneal sin contraste y TAC con contraste, ya podemos indicar o bien una fibrinolisis o una trombectomía, lo que esté indicado en cada caso. Pero además a estos pacientes se les hace una tercera prueba, que es el TAC perfusión. El objetivo del TAC perfusión es detectar área de penumbra, es decir, tejido potencialmente viable si reperfundimos al paciente. Como sabéis, el TAC de perfusión tiene tres mapas: el mapa de flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral y tiempo de tránsito medio o MTT. Y lo que los radiólogos suelen buscar es un mismatch, una discrepancia entre los mapas de volumen sanguíneo cerebral y MTT. Y como en este caso veis, en el mapa de volumen sanguíneo cerebral es más pequeño que el mapa de MTT, con lo cual de aquí se deduce que existe una penumbra y por tanto estaría indicado el realizar una trombectomía o una fibrinolisis. La otra manera de diagnosticar o manejar estos pacientes es en base a la resonancia, y la secuencia que se usa es la difusión. Como hemos comentado, la difusión se basa en el estudio del movimiento aleatorio de las moléculas de agua. En esta parte de la diapositiva veis una movilidad libre de las moléculas del agua. Sin embargo, en este lado veis que a nivel de la cerebral media izquierda existe una movilidad restringida. Existe un ictus, existe un edema citotóxico, el agua es intracelular y por tanto el agua no se mueve y por eso brilla en la secuencia de difusión y se dice que existe una movilidad restringida. La difusión detecta restricción del área isquémica entre 3 y 30 minutos de iniciado el ictus y por tanto es mucho más precoz que el TAC. Además de hacer la secuencia de difusión de DWI, también necesitamos el mapa de ADC, del coeficiente de difusión aparente, para saber cómo de agudo es el ictus. Y esto es un ejemplo de ictus agudo. Brilla en difusión y está hipointenso en ADC, porque con el tiempo esto cambia. En la fase aguda, como habéis visto, en difusión está hiperintenso y en ADC está hipointenso. Sin embargo, en fase subaguda, en difusión está hiperintenso, pero en ADC está isointenso. Y en fase crónica, en la difusión, el ictus puede estar hipo, iso o hiperintenso, y el mapa de ADC está hiperintenso. Y esta es la manera, confrontando los dos mapas a la vez, de saber si el ictus es agudo o no. Más ventajas de la resonancia respecto al TAC es que la resonancia es la prueba de elección para estudiar la fosa posterior, y aquí os he puesto unos ejemplos de ictus en fosa posterior, en mesencéfalo y en cerebelo.
Y la última ventaja de la resonancia es que podéis realizar una angioresonancia sin contraste. No tenéis que administrar contraste iodado como en el TAC. Esta secuencia se llama angioresonancia o TOF, que viene a significar tiempo de vuelo, y veis que existe un stop en la arteria cerebral media izquierda y que para esta secuencia no necesitáis administrar contraste al paciente. Como sabéis, las desventajas de la resonancia son que el tiempo de exploración es más larga, que no siempre está disponible y que para informar, así como un TAC y un TAC perfusión lo puede informar prácticamente cualquier radiólogo general, una resonancia ya probablemente necesitas un neuroradiólogo. Hablando ya de ictus hemorrágico, este es un TAC craneal sin contraste de un paciente de 81 años, hipertenso, descoagulado y que presenta un hematoma en ganglios de la base izquierdo abierto a ventrículos. Esto es un ictus hipertensivo típico y este paciente no necesita ninguna prueba complementaria más. Otro ejemplo típico de ictus hemorrágico sería esta otra paciente, sería una paciente de 81 años también, con un Glasgow de 6 puntos y que tiene un hematoma lobar parietal y occipital izquierdo, que también es bastante típico de una angiopatía amiloide, y esta paciente probablemente tampoco necesita ninguna prueba complementaria más. Sin embargo, a veces las cosas no son tan claras. Este es un paciente de 41 años, sin antecedentes de interés, que vino a urgencias por cefalea y que en urgencias tenía una tensión de 220-250 de sistólica. Se hace un escáner y en el escáner se ve este hematoma temporal derecho. A este paciente, por la edad que tenía, se le hizo una arteriografía que fue negativa y se quedó con el diagnóstico de ictus hemorrágico. Pero comparar este hematoma con este otro, es un hematoma que se parece bastante, pero esto era una paciente de 53 años, sin antecedentes de interés, que tuvo una cefalea brusca y que en urgencias no estaba hipertensa y tenía este hematoma temporal derecho, que se parece bastante al previo, pero también existe un poco de hemorragia subaracnoidea. A esta paciente se le hizo una arteriografía y la arteriografía lo que demostró es la presencia de un aneurisma de arteria cerebral media derecha que requirió una cranectomía para evacuación del hematoma y clipaje del aneurisma. Por tanto, ¿en qué casos de ictus hemorrágico deberíamos de sospechar que puede haber un aneurisma subyacente y, por tanto, indicar la realización de un angioTAC? Pues estos son algunos de los factores de riesgo clínicos que nos deben hacer pensar que puede haber un aneurisma subyacente. Edad por debajo de 65 años, sexo femenino, no fumadores, hematomas lobares, sangre intraventricular y subaracnoidea y ausencia de antecedentes de hipertensión o coagulopatía. Ante la presencia de alguno de estos características clínicas nos debe de hacer sospechar que puede haber aneurisma debajo del hematoma y podemos indicar la realización de un angioTAC craneal, porque tenemos la suerte de que el angioTAC craneal hoy en día, los angioTACs de 16 coronas, tiene una sensibilidad prácticamente del 100% para detectar aneurismas cerebrales. Este es un paciente de una hemorragia subaracnoidea con un patrón aneurismático típico. Es un paciente con un Glasgow de 7 puntos, Fisher 4 y es una hemorragia subaracnoidea aneurismática típica. A estos pacientes todos van a recibir una arteriografía cerebral, incluso si la arteriografía primera es negativa, le vamos a hacer una segunda arteriografía a los 14 días del sangrado inicial. Y la última diapositiva es para simplemente describir la trombosis venosa. La trombosis venosa es una patología bastante infrecuente, ocurre 3-4 casos por cada millón de habitantes, suele ser más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 años y en el 85% de los casos suele haber un factor desencadenante tipo deshidratación, hipovolemia, embarazo, anticoagulantes o infecciones. Los trombosis venosas representan simplemente el 0,2% de los infartos cerebrales y la prueba de elección es el angioTAC venoso. En este TAC craneal sin contraste ya veis que existe un hematoma parietal derecho, pero ya veis que existe una hiperdensidad a nivel del seno sagital superior y el diagnóstico se confirma mediante un angioTAC venoso en el cual veis una trombosis del seno transverso izquierdo cuando el seno transverso derecho se opacifica correctamente. La suerte que tenemos es que si habláis a priori con los radiólogos pueden hacer un TAC con contraste con fase arterial y venosa y si por ejemplo tenéis un paciente que no sabéis lo que tiene y queréis descartar las dos cosas, ictus, patología arterial o venosa, os pueden realizar un TAC con los dos contrastes, arterial y venoso. Y creo que es todo. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Balear la invitación a esta charla. Y yo os voy a hablar de la monitorización del delirio en la UCI, que es un tema totalmente diferente, aunque neurológico, diferente del que ha hablado mi compañero. Vamos a empezar a hacer un repaso de lo que es la definición del delirio, los factores de riesgo y las consecuencias que tiene, y luego ya pasaremos a hablar de la monitorización. Los criterios diagnósticos del delirio, el gold estándar es los criterios del DSM-4. El primer criterio es que haya un trastorno de la conciencia, una inatención. El segundo criterio es un trastorno del conocimiento, de la percepción, que nos explica por la existencia previa de demencia. El tercer criterio es que el trastorno se desarrolla en un periodo corto de tiempo, normalmente en horas o días, y tiende a fluctuar a lo largo del día. Y el cuarto criterio es que haya evidencia de que haya una condición médica general o uso o abstinencia de sustancias que expliquen este trastorno. Las manifestaciones clínicas del paciente con delirio es que tenga una alteración de la atención, una inatención o una hipervigilancia, que tenga alteraciones de la percepción del medio, con ideas delirantes o alucinaciones, que esté agitado o que esté hipoactivo, y que el inicio de este trastorno sea agudo y de curso fluctuante. Los factores de riesgo del delirio es multifactorial, es una entidad con múltiples factores de riesgo. El factor de riesgo no modificable del que se ha evidenciado que tiene mayor evidencia que está relacionado con el delirio es la edad avanzada. Cabe decir que en las UCIs actualmente vemos un aumento de la edad de los pacientes. Los factores de riesgos ambientales se han relacionado también con delirio, inmovilidad, intervenciones y procedimientos al paciente, etcétera. Y factores relacionados con la propia enfermedad aguda que provoca el delirio. Los que tienen mayor evidencia que se relacionan con delirio es el uso de benzodiazepinas y las transfusiones sanguíneas. El delirio está íntimamente relacionado con el dolor. Los pacientes en UCI tienen dolor y es un factor de riesgo importante para tener delirio. Y las consecuencias del delirio, bueno, pues son muchas. El delirio se ha relacionado con una mala evolución del paciente, una mayor estancia hospitalaria, como vemos en esta gráfica, una mayor duración de los días de ventilación mecánica, mayores costes, inmovilización prolongada, mayor necesidad de sedación, mayor mortalidad hospitalaria y en la UCI, que también se demuestra en esta otra gráfica, y un mayor riesgo de caídas, de autoestubaciones, de autolesiones y un deterioro cognitivo al alta a los 3 y 12 meses. Una vez vistos los factores de riesgo de los pacientes, que generalmente casi todos los pacientes de UCI cumplen algún factor de riesgo, y las consecuencias tan graves que puede tener el delirio, pues vamos a intentar detectar el delirio monitorizándolo. ¿Cómo podemos monitorizar el delirio? Bueno, el delirio, la monitorización del delirio es la evaluación periódica, la detección inicial y la evaluación periódica del estado del delirio de un paciente durante su ingreso hospitalario. Y lo monitorizamos usando criterios predefinidos o herramientas validadas para esta detección y diagnóstico. La detección del delirio se considera parte de los programas organizativos de los cuidados clínicos basados en la evidencia para mejorar la evolución del paciente. Requiere la formación y participación de personal de enfermería. Y el tiempo requerido para pasar una escala de delirio es mínimo, es de 2-3 minutos, y se recomienda que al menos se monitorice el delirio una vez al día, aunque es preferible cada 8 o 12 horas o incluso cuando vemos un cambio en el paciente, pasarle la escala en ese momento. En la mayoría de las UCIs todavía no se monitoriza el delirio de forma rutinaria, entonces parece que esto lleva a infradiagnosticar esta entidad. Se calcula que la incidencia del delirio es de alrededor de un 30%, pero según las series puede llegar hasta un 89%. Hay un modelo validado para predecir el riesgo de la aparición de delirio, que es el PREDELIRIC.
se basa en 10 ítems y se ha visto que tiene un mejor valor predictivo este modelo que la valoración de los factores de riesgo por parte de médicos y enfermeras. Permite identificar a pacientes con alto riesgo e iniciar precozmente medidas preventivas dirigidas a controlar el delirio. Y para monitorizar el delirio en sí, tenemos 2 escalas. La CAM-UCI, que es una escala validada para pacientes de UCI, se basa en la valoración no verbal del paciente, se mide el nivel de sedación mediante la escala RASS y se valora posteriormente 4 criterios de delirio, que sea de inicio agudo y curso fluctuante, que el paciente tenga una disminución en la atención, que tenga un pensamiento desorganizado y que tenga un nivel de conciencia alterado. Para decir que un paciente tiene delirio pasándole esta escala, tiene que tener los 2 primeros criterios positivos y más uno u otro de los 2 últimos. Cuando la CAM-UCI es positiva y el RASS es mayor a 0, diremos que es un delirio hiperactivo, y cuando la CAM-UCI es positiva y el RASS menor de 0, el paciente tiene un delirio hipoactivo. Esta es la escala CAM-UCI. Inicialmente valoramos el nivel de sedación del paciente. Con un nivel de RASS menos 4 o menos 5, el delirio no es valorable. Con un nivel de RASS menos 3 es dudosamente valorable, y todos los pacientes que tienen un RASS menos 2 o mayor pueden ser valorados con esta escala. El primer criterio que valoramos es si hay un cambio agudo del estado mental del paciente o que tenga un curso fluctuante. Entonces, si hay evidencia de que el estado mental del paciente sea diferente a su estado basal antes del ingreso en la UCI, si hay una evidencia de que el estado es diferente, este criterio es positivo. O si durante las últimas 24 horas el paciente ha ido cambiando de estado mental. Si no es positivo, ya no podemos tener los 2 primeros positivos y el CAM-UCI ya es negativo, no hay delirio. Si es positivo, pasamos al segundo criterio, que es el déficit de atención. Para saber si un paciente tiene déficit de atención tenemos 2 maneras de mirarlo. Uno haciendo el test de las letras, que es deletreando una palabra fácil, por ejemplo, Casablanca. Se le pide al paciente que cada vez que oiga la letra A apriete la mano. Si el paciente no puede apretar la mano por problemas de movilidad, se le enseñan 5 dibujos, se le pide al paciente que los recuerde y luego se le enseñan una serie de 10 dibujos en los que están los 5 que le hemos enseñado antes, y tiene que decir si lo ha visto antes o no. Si el paciente tiene más de 2 errores en cualquiera de los test de letras o de dibujos, diremos que este criterio es positivo. Si tiene 2 errores o menos, el CAM-UCI es negativo y no hay delirio porque necesita los 2 primeros para ser positivo. Si los 2 primeros criterios, si hay un cambio en el estado mental y si tiene un déficit de atención, pasamos a hacer los otros 2 siguientes criterios que necesitamos, uno positivo. Si hay una alteración del nivel de conciencia, que es un RASS diferente a 0, ya tenemos un criterio positivo y ya tenemos un CAM-UCI positivo. El paciente tiene delirio. Si el RASS es 0, vamos a ver si tiene pensamiento desorganizado, que es el cuarto criterio. Esto se comprueba haciéndole al paciente 4 preguntas muy sencillas, como si podría flotar una piedra en el agua, si existen peces en el mar, si 1 kilo pesa más que 2, si se puede clavar un martillo con un clavo, etc. Si el paciente comete más de un error, decimos que es positivo y el paciente lo catalogamos de delirio. Si no tiene errores, no tiene delirio. Entonces necesitamos los 2 primeros positivos, cambio agudo en el estado mental o fluctuación del estado mental, déficit de atención, más uno de estos 2, que el RASS sea diferente a 0 o que tenga un pensamiento desorganizado. Otra escala también validada para la evaluación del delirio es la ICDSC. Es un test que incluye 8 ítems y está basado en
en los criterios de la DSM-4. Bueno, son 8 ítems, se adjudica un punto a cada ítem y se define como test positivo cuando el paciente tiene 4 puntos o más. Si el paciente cumple entre 1 y 3 puntos, diremos que tiene un delirio subclínico. Esa es la escala ICD, en algunos aspectos es parecida a la CAMUCI, pues hay que valorar si tiene una alteración del nivel de conciencia, si tiene inatención, si tiene desorientación, alucinaciones, delirio, psicosis, agitación o retardo psicomotriz, si tiene un discurso inapropiado, una alteración del ciclo sueño-despertar y síntomas fluctuantes. Se le da un punto a cada criterio positivo y si tiene 4 o más, decimos que el paciente tiene delirio. Se han comparado estas escalas con los criterios diagnósticos del DSM-4. Se ha visto que la CAMUCI tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad y mayor valor predictivo respecto a la ICDSC, pero las dos son válidas para valorar el delirio en un paciente, para monitorizar el delirio en un paciente. ¿Qué ocurre en la práctica clínica diaria? Bueno, pues hay una encuesta que se hizo en 47 países de los 5 continentes que nos muestra un poco, esos son datos del 2016, nos muestra un poco qué se hacía en las UCIs. Pues vemos que en un tercio de las UCIs no se monitorizaba el delirio de forma rutinaria y en un 30% de ellas solamente menos de una vez cada día. Casi un 60% no usaban herramientas para monitorizar el delirio y cuando se usaban herramientas, la CAMUCI era la herramienta más usada. Y predominaban, cuando se detectaba delirio, predominaba el uso de fármacos frente a las medidas no farmacológicas antidelirio. En la SEMICIU también se hizo una encuesta, esos son 2 cortes, uno en el 2013 y otro en el 2014, y se miraba a ver qué se hacía en las UCIs en esos momentos. Y, de los encuestados, un 65% no monitorizaban el delirio de forma rutinaria. Y cuando se monitorizaba, la herramienta que mayoritariamente se emplea en nuestro país es la CAMUCI. Cuando se detectaba delirio, de las medidas no farmacológicas impartidas cambiadas en la UCI para mejorar el delirio era la prolongación del horario de visitas. El fármaco más usado para el tratamiento del delirio fue el haloperidol. Bueno, ¿qué dificultades nos encontramos en la monitorización del delirio? ¿Qué dificultades nos encontramos en el día a día cuando pasamos estas escalas a los pacientes? Bueno, pues hay pacientes que están conscientes, orientados, hacen una escala CAMUCI perfecta, contestan a todo muy bien, no tienen delirio según la escala CAMUCI, pero tienen ideas delirantes, paranoides, dicen que les estamos envenenando la comida, etc. Esto lo hemos vivido en nuestra UCI. Otro paciente que hemos vivido, un paciente con síndrome de abstinencia al alcohol, consciente, orientado, con una escala CAMUCI perfecta, contestado a todo muy bien, no tiene delirio, pero ve gatos en la habitación, está hablando con personas que no existen. Entonces diagnosticaríamos a este paciente de delirio y en cambio con las escalas estos pacientes no se detectan. Luego hay pacientes agitados y agresivos que no permiten pasarle las escalas y también les catalogaríamos de delirio. Y pacientes con dificultades para entender órdenes, que no abren los ojos cuando te dices que los abran, no puedes mostrarle los dibujos, no te aprietan la mano cuando toca, pero tú no les catalogarías de paciente con delirio. ¿Qué desventajas tiene la monitorización del delirio, si tiene alguna? Pues bueno, sí, se han descrito algunas desventajas, pues que diagnosticamos a un paciente de delirio con la escala que sea, se le queda el diagnóstico y el tratamiento ahí con un cuño y
a pesar de que mejore el delirio o ya no lo tenga, sigue con el diagnóstico y el tratamiento del delirio más allá del alta de UCI y a veces incluso en domicilio. La fluctuación del delirio, cuando pasamos las escalas, las pasamos en un momento puntual y a lo mejor en ese momento no detectamos un delirio y el paciente sí que en algún momento podría ser positiva la escala. Los errores en la monitorización que nos deben instaurar medidas incorrectas que influyan en la evolución del paciente. Las escalas no valoran la gravedad del delirio, valoran que el paciente tenga o no tenga delirio, pero la gravedad no nos dicen si es más grave uno que otro. Y la dificultad de interpretar la escala cuando el RAS es menor a 0. Cuando el paciente está somnoliento, es difícil saber si está con un delirio hipoactivo o simplemente tiene restos de sedación acumulada u otras causas. Otra pega es el tiempo que invertimos. Es verdad que pasar la escala en personal entrenado son 2-3 minutos, pero son 2-3 minutos a cada paciente, cada turno, cuando hay un cambio en el estado mental y pues, se llega a invertir tiempo en esta detección, en este intento de detección del delirio y requiere un esfuerzo extra para el personal. Las limitaciones propias de las herramientas, que no está bien validada en subpoblaciones de pacientes con demencia, con depresión, neurocríticos. Y otra cosa de lo que se queja mucha gente es que los test son incómodos. El paciente puede no colaborar porque cada 8 horas le están haciendo las mismas preguntas, se cansa de ello y le es incómodo y no colabora. Y otra pega que tiene la monitorización del delirio es que aunque lo detectemos y iniciemos tratamiento, no hay mucha evidencia de que esto repercuta en la evolución del paciente o disminuya la mortalidad. Pero hay unos beneficios de la monitorización, porque si no, no hablaríamos de ello. Pues el beneficio, pues la detección precoz y nos permite detectar precozmente el delirio y hacer un seguimiento, identificar y corregir las posibles causas del delirio si son corregibles, iniciar un tratamiento farmacológico o no, detectar pacientes con pronóstico grave. Si en un paciente detectamos que tiene delirio, nos obliga a ver por qué tiene delirio. A lo mejor es que hay alguna enfermedad grave que no hemos detectado antes y el que tenga un delirio, nos permite detectar esta enfermedad. Evitamos infradiagnósticos, informamos a los familiares. Si sabemos que tiene delirio, les podemos informar mejor que realmente ellos lo viven mal, que un paciente, que su familiar no les reconozca o esté diciendo tonterías y estas cosas. Evaluamos la eficacia de las intervenciones que hacemos sobre el paciente, vemos si con las medidas antidelirio va mejorando o no. Y podemos prevenir caídas, autolesiones, autoextubaciones, retiradas accidentales de catéteres. Vale. Entonces, aunque haya un eventual sobrediagnóstico, un eventual sobretratamiento, un consumo de tiempo, pensamos que el beneficio del delirio pesa más con la detección precoz, medidas sobre la causa del delirio, tratamiento y evitamos consecuencias. El tratamiento del delirio va encaminado a detectar factores de riesgo y modificar los modificables. Las recomendaciones del tratamiento farmacológico no están claras, no hay suficiente evidencia, sí que se recomienda haloperidol u otros antipsicóticos en pacientes agitados y se recomiendan las estrategias multicomponentes de cara a mejorar cognitivamente al paciente, reorientándolo, haciendo estimulación cognitiva, el uso de música, relojes, implicación de la familia, optimizando el sueño, mejorando la debilidad, disminuir la inmovilidad y disminuir déficits visuales o auditivos del paciente. Entonces necesitamos concienciarnos de que el delirio es un problema mayor en las UCIs, que tiene sus consecuencias. Necesitamos motivar e implicar a todo el equipo de la UCI para
monitorizar y detectar precozmente el delirio. Si lo hemos podido detectar, podemos implantar medidas antidelirio, podemos actuar sobre el delirio y la monitorización nos permite una evaluación de los resultados y de la evolución del paciente con las medidas que hemos aplicado. Muchas gracias. Sí. Bien, buenas tardes, doctor Estarán. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Balear de Medicina Intensiva y a su presidenta, la doctora María Riera, la experiencia que ha tenido de invitarme a participar en esta reunión. Para mí es un placer porque me gusta estar con vosotros. Yo conozco mucha gente en la UBI de este hospital, antiguos y más modernos, y la verdad que me encuentro muy cómodo. Mi tema es cómo debemos monitorizar el síndrome de poscuidados intensivos. Quizá me parece un poco interesante perder tiempo, algo, no mucho, en introduciros a los que no estén muy familiarizados con qué es esto el síndrome de poscuidados intensivos. Vale. Históricamente nos educaron de una forma que pensábamos que las cosas eran secuenciales en el paciente crítico en su evolución. Ahora ya sabemos que secuenciales no son exactamente y que las cosas se montan, las situaciones se montan. La respuesta proinflamatoria suele ser la común, existe, luego vendría la fase de inmunosupresión, no vendría, se puede montar con la respuesta proinflamatoria, predominar una sobre otra. Luego nos educaron que lo siguiente sería fracaso multiorgánico, ahora sabemos que el fracaso multiorgánico puede estar desde el principio y luego evolucionar de la forma que sea, curarse o no curarse, condicionar la evolución del paciente, y también nos enseñaron que los enfermos podían curarse y marcharse a casa como una pera. Eso ya es un poquito más relativo, algunos sí, gracias a Dios, pero todos no, o irse de alta pero con un síndrome de poscuidados intensivos, o sea, irse de alta con un cierto grado de deterioro. Eso es el tema que vamos a profundizar. Habitualmente nuestro objetivo, y ahí me educaron así, hay que sacar al enfermo vivo pase lo que pase. Hoy ya no tenemos esa teoría, hay que sacar al enfermo vivo si merece la pena sacarlo vivo, pero no pase lo que pase, porque sacamos muchas veces a planta situaciones que no deberíamos sacar. Eso llamamos a la limitación del esfuerzo terapéutico, de la terapia de soporte vital, y está bien lo que estamos haciendo cuando lo hacemos con cabeza. Pero por eso nos llevó a hacernos diferentes preguntas. ¿Qué significa sobrevivir a un servicio de medicina intensiva? Pero no solamente para el paciente, sino para el paciente y los familiares. ¿Los pacientes que sobreviven tienen buena evolución a largo plazo? ¿O estamos dejando enfermos que van a tener dolores, problemas que vamos a ver ahora muy rápidamente? ¿Puede cambiar nuestra actitud intraservicio de medicina intensiva? Y esto es lo que sería la gran finalidad de esta charla. Si conocemos mejor la evolución alta de los pacientes, si nos preocupamos de qué hemos sacado a planta, qué hemos sacado a casa y qué evolución tienen ellos y sus familias, pues eso sería la pregunta del millón. Por eso pensamos que cada día tiene mayor importancia la optimización en la recuperación, pero como objetivo terapéutico, no solamente como un objetivo secundario, sino como objetivo terapéutico también primario, más que la mera supervivencia del paciente. Ahora estamos en la fase de que nos gusta la UBI sin paredes, la UBI extendida, que debería empezar antes del ingreso en UBI. Nosotros ya lo hacemos en diferentes especialidades, como hemos comentado antes, en petit comité, por ejemplo, oncomatología, el propio trabajo en UBI, que es lo que se ha caracterizado siempre, luego lo seguimos en planta y luego lo seguimos en el evolutivo posthospitalario. Esto lo implantamos después de que la Comunidad de Madrid decidiese hacer un plan de humanización de los servicios de medicina intensiva en el 2016, y yo elegí, porque me interesaba y me dejaron elegirla, el tema de prevención, manejo y seguimiento del síndrome de poscuidados intensivos. Y esto luego lo pude implementar en el hospital sin grandes dificultades y prácticamente a coste cero. Eso es importante, luego si queremos lo podemos comentar más en extenso. ¿Qué es el síndrome de poscuidados intensivos? De definición canónica académica no hay. Esta es una definición, bueno, que se puede modificar. Serían alteraciones físicas, mentales y cognitivas de nueva presentación. En principio, si ya tiene cosas previas hay que valorarlas, pero hay que valorarlas en su contexto. O que alteran previamente las persistentes y que aparecen en la enfermedad crítica y que requieren poshospitalización, seguimiento poshospitalización.
Tenemos un paciente que va a tener alteraciones de la salud mental, con estos cuadros, ansiedad, depresión, estrés postraumático, alteraciones de estado cognitivo, eminentemente a nivel de memoria y atención, y alteraciones de salud física. Sobre todo las que tenemos mejor estudiadas y mejor valoradas son la pulmonar y la neuromuscular. Y esto, lógicamente, afecta a la calidad de vida. Pero no solamente el paciente, sino la familia. La familia, sabéis, cuando el enfermo entra en shock, la familia también entra en shock. Luego la familia se va adecuando y el enfermo va mejorando. Y luego se lo mandamos a planta, la familia sufre un horror y el paciente sufre un horror cuando se da a planta. Lo habéis observado. Tienen mucho miedo, todos, familiares y pacientes. Por eso la transferencia a planta es tan importante. Pues la familia queda afectada igual que el paciente. Sí, en diferentes calidades, diferentes compartimentos, pero tiene afectaciones. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, pena. La sensación de pena es muy importante. Y eso también les afecta a ellos la calidad de vida. ¿Qué evolución tenemos? ¿Qué debemos esperar? Pues complicaciones de la función física. Uy, algo hecho. Alteraciones de la función física y de la función pulmonar, aquí las tenemos descritas, mejorar en las actividades de la vida diaria, generalmente leve durante el primer año, aspectos psiquiátricos, aspectos cognitivos. Esto sería en el fondo secundario a, si pudiésemos poner etiología, que la etiología es muy global, pues sepsis, distrés, ventilaciones mecánicas, fracasos multiorgánicos, fármacos vasoactivos, duración de la ventilación mecánica, otra vez sepsis, distrés, hipoglucemias. En el psiquiátrico, el desempleo previo, esto tiene mucho interés, si tenemos un momento luego más tarde de hablar de lo que aprendemos de Estados Unidos, que no siempre es extrapolable a las situaciones europeas y menos a la española, y las alteraciones cognitivas más o menos típicas que ya hemos ido viendo en la presentación anterior. Si vamos a las estadísticas americanas, nos hablan de un aumento significativo de la morbimortalidad, con alteraciones físicas hasta el 30% que afectan a la vida diaria, alteraciones cognitivas hasta el 24%, que mimetizan al Alzheimer moderado, que ya es, y una alteración en salud mental del 20 al 30%. Luego veremos cuál es nuestra aproximación estadística. Las determinantes, pues esto determina la evolución del paciente, tanto la alteración física con todos estos problemas, hasta el insomnio, la morbilidad pulmonar, el dolor, las alteraciones cognitivas, la velocidad procesamiento, la atención, la memoria, el rendimiento académico cuando son niños, y esto afecta no solamente a los niños, sino a los hermanitos de los niños, curiosamente, y la salud mental con ansiedad, delirio, que ya se ha visto en extenso y perfectamente, y vuelvo a insistir en la situación de pena. La situación de pena hay que entenderla muy bien. ¿Cuál es nuestra situación? Les presento una pequeña estadística, muy a vuela pluma. Hemos tenido de 2.400 pacientes, hemos detectado 100. Esto es de un 4 o un 5%, muy por debajo de las estadísticas que se publican. Posiblemente, como somos nuevos en esto, llevamos 2 años y poco, pues muchos se nos habrán escapado. Pero no pensamos que hay tanto enfermo como se publica en las series americanas, que hablan de un 25 o 30%. Nosotros creemos que más de un 8 o 10% no debemos encontrar. ¿Lo hacemos mejor? Pues puede que sí. ¿Pero por qué también? Porque cuando luego vemos lo que ha ido pasando, los enfermos que de verdad tienen pics, pues no son tantos, se quedan el 42%. ¿Por qué? Porque sabemos que no tienen PIS claramente el 27%, pero es que luego tenemos un 30% en los que no procede o otros que se nos escapan. Y ahora veremos por qué no procede. Y los que sí encontramos que tienen síndrome de cuidados intensivos, vemos que lo menos importante es la alteración física. La alteración psiquiátrica ya sube al doble, la alteración respiratoria llega al 33% y cuando buscamos por combinaciones es la función física y la función respiratoria la que más prevalencia tiene. Casi llega a un 40%, pero un tanto por ciento previo relativamente bajo. Aquí tenemos el artículo que publicamos, se puede leer perfectamente, pero yo quiero destacar lo de los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión, como ven, que son los enfermos que no procedía, serían los neurocríticos con déficit, no vas a hacer nada a un enfermo vegetativo persistente, etcétera, etcétera. Ese enfermo no tiene capacidad de que tú le manipules. La enfermedad neuromuscular actual o previa, la situación de dependencia o déficits cognitivos previos y una corta expectativa de vida. Esto lo sacamos de nuestro vademecum de atención post-UCI. Entonces, ¿qué pensamos que debemos monitorizar? Vista un poquito lo que es la situación, vamos a lo que era la pregunta de la ponencia. Pues antes de que se vaya al servicio de medicina intensiva, te deberemos hacerle el ABCDF-Bander, realizar una breve valoración clínica a los pacientes que hemos identificado a lo largo de la estancia como de bajo riesgo y si no ya no cumplen, pues se salen del listado de la base de datos y una valoración más exhaustiva en los pacientes en riesgo
para identificar necesidad de rehabilitación y poner al día los objetivos. Los estamos mandando a planta. Y ya sabéis lo que pasa en planta con nuestros enfermos, que parece que les cogen cariño y los tienen muchísimo tiempo. Entonces, cuando están en planta, pues vemos que estos enfermos, después de haberles hecho todo esto, la valoración que hemos quedado, que vamos a repasarla un poco, porque no es que no la conozcáis, pero sí conviene la pena, merece la pena que la repasemos, sería la valoración ABCDE, en la que la valoración del dolor, la SAT y la SAT es que esté alerta y la respiración espontánea, la analgesia de la sedación, el delirio, ya se ha hablado, a mí me aterra el delirio hipoactivo, porque lo controlamos mucho peor, el delirio hiperactivo es muy llamativo, el enfermo hace el pino puente y tal y cual, y entonces eso te llama la enfermera, al otro no te llama tanto, el ejercicio, y ahora veremos algunos aspectos de esto. La valoración de la primera parte, pues valorar el dolor, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. La segunda parte, lo que nos importa destacar serían los screening para ver si no hay agitación, si no hay convulsiones, que no haya deprivación alcohólica, todo ese tipo de cosas. En la tercera, que sería la elección de la analgesia de la sedación, esto es muy importante. A ver exactamente qué estamos utilizando y ver para recogerlo. Nosotros ahora estamos revisando en la base de datos de farmacia todos los enfermos que tenemos en el síndrome de postcuidados intensivos y ver qué medicaciones han tenido, entre otras cosas la benzodiazepinas, que no deberíamos utilizarla, pero pasa con el nolotil, que no hay quien lo quite el vademecum. Y al final el delirio. El delirio también valoramos factores de riesgo modificables, benzodiazepina, ya lo acabo de decir, y la transfusión sanguínea, y luego qué es lo que no recomendamos o sí recomendamos. Yo vuelvo a decir que el delirio agitado es más fácil de detectar y el delirio no agitado es bastante más difícil de detectar. Y luego hay situaciones como anécdota, que nos ha pasado hace poco un embajador que tuvimos ingresado por la teología que fuese, y que el enfermo, pues la verdad que no se comportaba muy normal en algunas cosas, y a mí me llama un momento la enfermera, como era muy recomendado, porque el enfermo no se quería dejar tomar las constantes. Y la enfermera decía que no se quería dejar tomar las constantes y encima se descojonaba. Pero bueno, pues don fulanito, ¿qué le pasa? Dice la enfermera. Que no se deja tomar las constantes. Y dice el enfermo, una risa diabólica. ¿Constantes? Digo yo que serán variables, porque si no, no tiene ningún interés que me las tomen. ¿Deliraba? Yo creo que no. Yo creo que, perdona, pues no le cayó un alopridol, que no debería caerle, o alguna otra cosa, pues que no milagro. Entonces también no nos obsesionemos con todo lo que nos cuentan, yo por ejemplo, y luego ponerlo en su justo valor. O sea, exactamente qué le pasa al enfermo y cómo interpreta una situación tan caótica como puede ser para una persona un servicio de medicina intensiva. Luego el ruido que ha salido por ahí, pues está muy bien. Yo tengo sonómetros. Me da la sensación de que sobre todo el servicio de enfermería se jalea con el sonómetro. O sea, tiene una competencia a ver si consigo llegar a estar constantemente el muy ruidoso. Es una cosa asombrosa, asombrosa. No habéis vivido los cambios de turno de enfermería a mediodía. Se han visto ayer, pero parece que no se han visto en 5 años. Son unos abrazos, unos gritos, los niños arriba. Y eso yo no consigo y los tienen encima del control. De hecho, en La Paz hay todo un equipo hospitalario que se preocupa del tema del ruido. Los sonómetros llaman a ir a las plantas. Pasará lo mismo que en el servicio. Nadie los hará ni caso. Y al revés, querremos estar el muy ruidoso. De hecho, una junta de mi servicio ha elaborado esa historia de menos ruido, más paz. Bueno, ¿qué tenemos? La movilización y el ejercicio precoz. ¿Pero cómo hay que hacer esto? Movilización, sí. Ejercicio, sí. Sobre todo ejercicio. Movilizar a un paciente, si es fisioterapeuta que viene y le mueve los brazos y las piernas, eso no vale para nada, más que para el paciente no se anquilose. El ejercicio tiene que ser siempre volitivo, la unión neuromuscular manda que el enfermo quiera moverse y que lo haga ante resistencia. Y eso se hace de toda la vida moviendo y poniendo al paciente a andar y que haga lo que tiene que hacer el pobre enfermo. Esto ya empezamos en el 93, no hemos cambiado mucho, quizás con más colores y más batas que lo que se lleva ahora. Y por último, las familias. Y dentro de la familia, la musicoterapia. Nosotros ya tenemos instaurado el programa de musicoterapia y ya están haciendo hasta tesis doctorales los musicoterapeutas. Antes del alta, valoración funcional, viabilidad del plan de cuidados, o sea, si se puede hacer o no se puede hacer, y hacer un cuestionario FIM de la situación funcional, para saber exactamente cómo lo hemos mandado a casa. A partir de ahí,
incluiremos 2 letras más. Somos muy de acrónimos. Luego no sabemos lo que significa el acrónimo, pero somos muy de acrónimos. Nosotros seguimos a los americanos y te dicen buena comunicación, habla con el paciente, no tú, sino más gente. Recibe a las familias también para que te cuenten lo que está pasando y hazles folletos, guías que puedan leer en casa, que tengan cosas con las que entretenerse y educarse. No tenemos de esto, pero habrá que ir teniendo. A los 1 o 3 meses del alta, depende cómo sea el paciente, de acuerdo a la escala FIM, revisaremos al enfermo, valoraciones funcionales. Esto, casi todo lo que se puede hacer por Internet, lo hará el paciente en casa, ahora que todo el mundo tiene Internet, antes de venir al hospital y ya que nos entregue la encuesta respondida para no perder tiempo leyendo las encuestas que son muy largas y tal y cual, y las interpretaremos con calma y el enfermo ha tenido tiempo en casa para rellenar la encuesta. Referir a los pacientes a los servicios apropiados en 2 situaciones. Si está recuperando más lentamente de lo esperado, continuaremos y estudiaremos por qué. El paciente ha desarrollado morbilidad no identificada previamente, pues tendremos que también ver exactamente si está relacionada con nuestro entorno o es una patología nueva que ha desarrollado el enfermo y que no tiene nada que ver con nosotros y que debe ser atendida por primaria o por el especialista. Si no hemos cuidados intensivos, hemos quedado en las 3 situaciones: mental, cognitiva, física. ¿Qué escalas utilizamos para monitorizar? Desde el alta al hospital, pues utilizamos primero la escala HATS para estado mental. Para la situación cognitiva utilizamos el MOCA test. Para test físicos utilizamos la escala de Bartel en este momento, ya veréis que hemos evolucionado. Tenemos un espirómetro y tenemos un dinamómetro. Y junto con la escala HATS estamos incluyendo el trastorno postestrés, el trastorno de estrés postraumático, perdón. La valoración física se centraría en este triángulo. Antes utilizábamos la escala SF36, que como su nombre indica son 36 ítems pesadísimos que nadie contesta, con lo cual no era útil. Hemos pasado a una simple escala Bartel, espirometría y dinamometría. La valoración cognitiva con el MOCA test, que no sé si lo conocéis, pero es muy fácil de interpretar. Si esto es una vaca, pues no es una vaca, es un león, va mal. Si es un león, pues va mucho mejor. El reloj, el cuadradito, el seguir la secuencia de los numeritos, todo eso hasta les entretiene bastante. Pero habría otros medios, el Mini Mental Test de toda la vida y el nuevo que acaba de salir, que es el Repeatable Battery Assessment in Neurophysiology Status. La valoración psiquiátrica, la que utilizamos nosotros, es la escala HATS, hasta 14 ítems. Si diréis, se ha vuelto loco, ha bebido mucho, ha bebido poco, y un loco ya venía de casa. Porque ahí son 4 epígrafos con 4 ítems, son 16, no son 14, pero es que hay 2 que son 0, y el 0 no puntúa. Entonces, es verdad que son 14 ítems. No sé por qué poner el 0, lo podrían haber dejado en 3, lo han debido hacer por belleza de imagen. Próximas incorporaciones, y con esto ya voy terminando. Por lo que vas leyendo, eminentemente, y por lo que estás viendo que estás quedando corto, el hipoactivo. El hipoactivo tendrás que tener algo que te identifique la función cerebral, porque si el enfermo está tranquilo, nadie le hace caso y todo el mundo dice qué bien está el paciente, pero igual está delirando, pero lo que pasa es que no se agita. Ahora se recomienda, y lo tenéis en el primer artículo, 2018, hacer el electroencefalograma de sueño. Que esto te va a ver los usos de sueño y los complejos CAS. Aquí podéis ya estudiarlo y ver exactamente de qué va. La ecografía lleva implementada en el servicio muchísimo, pero lleva implementada para otras cosas. La cerebral sobre todo, luego hemos pasado por la vascular, luego pasamos por evitar la placa de tórax, el abdomen por supuesto, el músculo, el síndrome compartimental, lo que queráis. Ahora la función la tenemos pero estudiada. Una ecografía te da masa y muchas veces la ecografía muscular te da una masa alterada, te da mucha masa muscular. Si esto no tenía tanto cuando vino. Como no hemos podido engordar, si el enfermo tampoco se ha movido. Es que es falsa. Tiene edema y tiene degeneración grasa. Entonces tú tienes que ver la función. Pero claro, para la función te hace falta que le digas contrae la pierna o levanta el pie. Entonces verás cómo contrae el aductor, o los aductores o los músculos que queráis examinar. También los internos son buenos. Y el diafragma, pues el diafragma es magnífico para ver el tamaño, pero la función, si está en ventilación mecánica, pues la pierdes, porque no sabes exactamente qué depende del respirador y qué depende del paciente. Bueno, pero por ahí van los tiros. También vamos a implementar algo que parece una tontería, pero no lo habíamos hecho. El test de la marcha a los 6 minutos. Algo que se utiliza en todas las escalas de valoración, de fragilidad, etcétera, etcétera. No lo habíamos puesto. Vamos a incluir el CIPAS, que es el Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool,
qué es lo que se lleva en este momento y que casi todas las publicaciones que están saliendo es lo que te recomiendan que apliques. Es muy sencillo, es una escala más y también la puede responder el paciente por internet y traérnosla luego impresa o la imprimiremos nosotros si nos ha mandado una respuesta para ver exactamente de qué va. Y lo último, y siempre hay que estar muy a la moda, por eso viene una provincias, es el tema de las nuevas cronicidades. Este artículo me ha sorprendido a mí mucho, que es que los pacientes críticos que salen del servicio, igual que tú no has detectado que sean pacientes con síndrome de poscuidados intensivos, pero se está viendo que estos enfermos desarrollan nuevas cronicidades. Recordar, la diapositiva anterior que hemos visto está hecha antes de hacer esta diapositiva, pues la he querido dejar igual. Aquella que decía si el enfermo presenta patologías nuevas. Entonces ahora ya se ha identificado que esas patologías nuevas, todas o parte de ellas, en este artículo, pueden estar relacionadas con la estancia en cuidados intensivos y no las tenía al alta del servicio. Entonces, dándole las vueltas a la literatura, te encuentras cosas que son de cajón, pero que tú has pensado, pero no las has relacionado. Porque la diapositiva más anterior estaba hecha pensando en que, bueno, pues ha desarrollado una gota úrica. Pues aquí ya no se sabe si esa gota úrica, o habrá que pensar, tiene que ver con lo que el metabolismo que tuvo en el momento del ingreso en el servicio. Como veis, la bibliografía la tenéis ahí, como esto ha quedado grabado, pues la podéis sacar perfectamente y no hay ningún problema. ¿Qué reflexiones tenemos de esta situación? Bueno, primero que tenemos que tener un cambio conceptual del modelo de enfermedad crítica. Ya no es aquello de que estás muy grave, te saco para adelante, vete ya, y a mí ya me da igual qué es lo que te ha pasado a ti y a tu familia. Está sometida a factores de riesgo que conducen a trastornos que persisten más allá del ingreso, que es lo que denominamos siendo de cuidados intensivos. Primero, prevención, el bundle, llevarlo a rajatabla. Lo segundo, identificación. Tercero, seguimiento. Y esto tiene que hacerse por equipos multidisciplinares. Yo convencí a la dirección gerencial la importancia de montar la consulta, aparte que era gratis, explicándole una cosa. Os tengo cansos de oírme hablar de síndrome de poscuidados intensivos que no sabemos muy bien lo que es. Pero sabéis, y me habéis oído desde más tiempo atrás, hablar de fallo multiorgánico, de función multiorgánica, etcétera, etcétera. Sí, y tal, muy bien. Pues yo cojo un paciente, lo mando, lo curo, se supone, lo mando a planta, le hago un informe así, lleno de diagnósticos magníficos para ver si pensamos algo en los GRDs, lógicamente, uno es el jefe, pues tienes que preocuparte de eso. En planta, la historia no se la lee nadie. Primero porque es muy gorda y luego porque tenemos la desgracia de llenarla de conceptos técnicos, que no tiene por qué saberlo de planta. Si se leen algo, se leen el informe. ¿Pero a dónde va el paciente? Reflexionar. Un traumatismo craneoencefálico que hizo distrés, fracaso renal, coagulopatía, politransfusión y yo que sé, un CIADH, se va a una especialidad monoorgánica que elegimos nosotros. ¿De qué estuvo peor? Pues del pulmón. Pues a neumo. Los neumos, cuando lo mandan el informe, los plásticos, como trabajan con nosotros, copian nuestros diagnósticos. Pues ya están aburridos de que estemos detrás de ellos. Pero las especialidades no. Ponen, estuvo en la UBI. Y se lo mandan a primaria. Estuvo en la UBI, ¿por qué? Y de lo mío está bien. ¿Y de la función renal? ¿Y del traumatismo craneoencefálico? ¿Y de la coagulopatía? ¿Y de lo que pasa por la puerta? ¿Cómo está? O de la disfunción muscular que tan de moda hasta ahora. No consta. Entonces el enfermo, yo recuerdo una enferma que tuvimos en distrés, que era médico, por cierto, y acabo. Y cuando venía a la consulta, un día yo bajé, yo estaba detrás de ella, y decía, ¿cómo me alegro que habéis montado esta consulta? Porque vosotros me entendéis. Y yo voy al médico de primaria y le cuento lo que tengo. Y acabo en el psiquiatra. Sí, sistemáticamente. Que decía ella con mucha gracia, que no digo que no, que también, joder, porque ya vemos que el psiquiatra está por medio. Pero yo tengo más cosas que el psiquiatra, joder, y no me entienden. Entonces, si montáis la consulta, lo hemos comentado comiendo, hablar con primaria, contar lo que vais a hacer, que no vais a inferir con sus tratamientos, que haremos sesiones conjuntas, pero que no se extrañen de que el enfermo venga diciendo, acá vengo del hospital, ¿de qué? ¿Del neumólogo? Y digan, no, del intensivista. Claro, los de primaria se quedan cuajados, hasta que los juntas, los reúnes y les cuentas de qué va la cosa, y entonces lo entienden también o mejor que nosotros.
Se ponen muy contentos, ellos siguen tratándole el ácido úrico, la hipertensión, la diabetes. Tú no te metas nunca eso, a la zampa saducea, de que ya que estoy aquí, a ver qué le puedo hacer a esta grano que me ha salido. Eso no os metáis nunca, sino centraros en lo vuestro. Pero la comunicación con psiquiatra, con rehabilitación y con psiquiatría es fundamental. Conclusiones. Mayores cargas, los mayores problemas que se enfrentan los supervivientes de enfermedades críticas, disfunción neuromuscular, desajuste neurofisiológico. ¿Qué podemos hacer? Primero, prevenir. Cuando está en el servicio, ya sabiendo lo que puede pasar y los factores que tiene desencadenantes. La doctora lo ha contado fenomenal. Luego, montar un programa de detección y seguimiento, que tiene que empezar en el servicio. Seguir en planta, que os llevaré muchas sorpresas de que los podéis destetar de nuestros cuidados, porque en planta van a vivir 4 o 5 años, pues ya prácticamente se van a curar. Pero muchas veces no pasa eso. Entonces, pero aún con todo, evolucionan bien y tú ya no tienes más que hacer. Y si no, a la consulta externa. Y con esto os puedo asegurar que tendréis muchas satisfacciones y que los pacientes mejorarán su calidad de vida. Hay los artículos, uno siempre que tiene que hacerse propaganda de sí mismo, de la sociedad, que lo enfocamos a las familias, es importante, yo creo mucho en ello, también las familias sufren. Y luego este segundo artículo, que es muy importante, este artículo es relativamente reciente, del 17, los dos son del 17 creo, que 27 grandes investigadores, intensivistas de pro, dirigidos por el famoso Azurey, que toca todos los palos, hay que ver, es un hombre renacentista, hacen un consenso no de 29 puntos, sino de 29 personas, que es lo que significa los 29. Entonces, pues como podría ser una secta de, yo qué sé, lo que fuese, pero bueno. Pero es un buen artículo que se debe leer. Se debe leer porque veis la opinión más o menos de 29 personas que sí que saben de lo que están hablando. Y esa será la paz nueva, y yo espero verla, eminentemente porque vivo cerca, no porque esté completa cuando yo me jubile, pero quizá el Hospital General, que será esto, perdón, no me he conseguido hacer con el invento este, bueno, que será el último edificio que se ve a la derecha, dicen que igual en 3 años puede que esté. Yo lo dudo, pero bueno, entonces todavía me pillaría haciendo esto al lado. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, hemos tenido suerte. Gracias a los 3 ponentes por su claridad y además por las exposiciones que han hecho en tiempo. Jordà, lo tienes podido. Venga, preguntas de la audiencia a cualquiera de los 3. Venga, Juana. Una pregunta para Abelardo y de rebote para Jon. Un 18% de los pacientes con PICS tienen alteración de la función neuropsicológica y mayoritariamente son pacientes médicos que han estado hipóxicos, hipotensos. ¿Tiene sentido hacerles una resonancia entre las pruebas que les hacéis? No es lo mismo trabajar con un cerebro que tiene lesiones isquémicas que con uno que no, para el despistaje de las posibilidades de tratamiento. Y si es así, ¿qué resonancia deberíamos hacer? Pues en principio, vamos a ver. Los que quedan muy deteriorados no van a entrar. Entonces eso ya lo sabemos, esos van a quedar fuera. Es el tanto por ciento que no tienen capacidad de entrar por las razones que hemos visto, lesiones persistentes, etcétera, etcétera. Mi servicio lo conocéis, es un servicio grande, muy particular. Tenemos quemados críticos, pero no tenemos coronarios, por ejemplo. Pero en cambio somos centros de referencia neurocríticos, tanto neuroquirúrgicos como traumas. Entonces tenemos muchísimos. Nosotros sabemos la lesión que tiene el paciente, pero la lesión que tiene el paciente por escáner o por resonancia, se supone que cuando le damos de alta y lo incluimos, si lo hacemos bien, y lo incluimos como PICS, no tiene influencia sobre el evolutivo del paciente. O sea, lo que vemos orgánicamente, reflejado por esta prueba de imagen, el enfermo ya no tendría problemas por eso. Entonces serían de otra etiología. ¿Qué tienen que ver? Por supuesto, que la base de datos se recoge, el diagnóstico y tal y cual, por supuesto. Pero no hemos conseguido en este momento, ni nadie ha publicado esto, que tenga una correlación
La patología previa, si se ha curado, si no se ha curado y tiene secuelas, pues hijo, te toca otra cosa. Pero si se ha curado, no tiene en principio por qué tener influencia. Debería, posiblemente, pero se ha curado. Entonces tú ya el último escáner que tienes, la última resonancia es normal. Y el paciente lo que tiene es otras cosas. Que tiene angustia, que no duerme bien, dolores erráticos, pena. ¿Y eso lo puedes atribuir a una hemorragia supraranoidea? Pues no lo sé. No lo sé. Y al revés, o sea, en el paciente que no ha tenido ninguna lesión cerebral, ¿hay alguna imagen radiológica para estudiar el delirio? Que yo sepa, no lo sé. O sea, todo esto de las secuencias nuevas de resonancia viene por el hecho de que en los pacientes con trauma craneal Glasgow 15, TAC craneal normal y secuencias de resonancia básicas, o sea, el T1, el T2, el FLAIR, el eco de gradiente, son normales, y cuando les empiezan a hacer estas nuevas resonancias, sobre todo el tensor de difusión, empiezan a ver muchas cosas. Pero claro, hay artículos que correlacionan hallazgos en las alteraciones en la anisotropía fraccionada y en el ADC en cuerpo calloso, unión sustancia blanca, sustancia gris, y hay artículos que correlacionan estos hallazgos con alteraciones a los 6 meses y al año en pacientes con trauma craneal leve. Pero no deja de ser una cosa de investigación. Y la que está de moda ahora es el tensor, pero es una moda. Yo no sé esto en qué va a quedar. Venga, más preguntas o más comentarios. Vamos a aprovechar que han acabado el tiempo y tenemos un cuarto de hora, por lo menos. Jo María. Una pregunta pragmática. Katy y Abelardo, en vuestro servicio, ¿el delirio hipoactivo, cuando lo detectáis, lo tratáis? Ya habéis visto que el haloperidol no nos hace gracia, aunque se siga poniendo. Benzodiazepinas están prohibidas hace muchos años, pero bueno, ya se consiguió que los mayores, los bebedores y tal y cual no se pusiesen, y poco a poco se ha ido consiguiendo destetar, aunque algunos casos quedan, de que les pongan benzodiazepinas. Y nosotros somos muy de Follner, como la película de Amanece que no es poco. Somos muy de medetomidina, ¿eh? No solamente para controlar los delirios hiperactivos, sino los hipoactivos, sobre todo hacerles dormir mejor, pensando que si duermen con un sueño más fisiológico, aunque sea farmacológico, esas situaciones se van a poder controlar. Lo que nos preocupa es el diagnóstico, y el diagnóstico requiere del electroencefalograma permanente. Y eso lo tenemos de esa forma. Y la forma que lo tenemos son sistemas portátiles, no es un electroencefalograma normal, es un monitor que le pone la cincha a la cabeza, más o menos como lo del dolor, y hacemos una aproximación. Pero para mí sigue siendo un reto el delirio hipoactivo, no ya el tratamiento, sino la detección del delirio hipoactivo. No sé qué opinarás. Nosotros hace un año que estamos intentando monitorizar el delirio y detectarlo, y nos es muy difícil porque necesitas mucha concienciación de enfermería, de pasar las escalas. Lo fácil es decir, alteración en estado basal, no tiene delirio, y nos siguen con la escala. Entonces, estamos todavía intentando mejorar la monitorización. Cuando detectamos un delirio hipoactivo, generalmente miramos los factores, si es por fármacos, por acúmulo de sustancias, aunque ya no lleve sedación, pero no tratar activamente con fármacos, no. Y bueno, llevamos un año y todavía no conseguimos diagnosticar bien el delirio. Yo creo falta de concienciación. El concepto del hipoactivo es de antes de ayer, ¿eh? Sí. El enfermo era un enfermo perfecto. El enfermo no daba guerra, estaba más o menos a su bola y tampoco muy cómodo. Entonces nadie va a dar la voz de alarma que te pongas a trabajar al lado de esto que está hecho un príncipe y parece que tiene un casi sueño natural, una situación de reposo placentero, que luego resulta que de placentero lo que está pasando en el enfermo no lo sabe nadie. Pero por eso nosotros procuramos inducir sueño farmacológico con baja dosis de SCORP desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. No gastan mucho, y si eso le previene de algo, si ha prevenido el hiperactivo, pues ¿por qué no va a prevenir o tratar el hipoactivo?
pero es más empírico que otra cosa, ¿eh? Por eso yo no lo he citado ahí. Esto lo estoy contando con una copa de ginebra, prácticamente. En pacientes que no tienen específicamente el diagnóstico de delirio todavía, pero que ves que no tienen un buen ritmo nocturno, ¿te aconsejas también sedar a estos pacientes? No sedar, es inducirle de sueño fisiológico. Esto yo no lo había pensado nunca hasta que hace 16, en la reunión de Minsen en Bruselas, en una charla de un emérito de anestesia, un señor de Boston, muy del mundo de la metrodiena, él dijo, lo cuento, pero no lo tengo publicado. Pero esto nos está funcionando, nos dio hasta las dosis. Entonces habló de diferentes indicaciones de poder hacer que el enfermo no tenga que estar en manos de que le des algo que no debes, sino algo que en el fondo pues, tiene una vida media muy corta y que puede prevenir y tratar más cosas. A mí la verdad que me hizo gracia y me puse a leer. Publicaciones en aquel momento no había, yo no sé si ya han ido saliendo algunas, pero lo probamos. Y la verdad que los enfermos a las 7:30 de la mañana se despiertan mucho mejor que yo. Me he levantado al baño 3 veces, joder. Se despiertan mucho mejor que yo. Una sonda. Yo creo que eso es muy importante porque el sueño es fundamental. ¿Y pensáis que la utilización de melatonina, ketapina, todas esas medicaciones que hay ahora tienen algún papel o pueden llegar a tener algún papel? Yo tengo muchos años, yo soy del boom de la melatonina cuando viajamos a Estados Unidos. Yo me atiborré de melatonina y lo único que hacía era gastarme el dinero, que no era cara. Pero yo nunca vi que eso me mejorase el sueño en los viajes transoceánicos. Es mi única indicación que yo me he hecho a mí mismo. No lo sé, yo creo que no. ¿El estrés de la familia es más importante que el del paciente o...? Pues mira, puede ser más importante o puede ser, o por lo menos muy importante, porque el paciente llega el momento en que se habitúa a estar en un ambiente que ha sido muy hostil al principio, pero que luego ya está más cómodo y de hecho que como he contado, vosotros fijaros, cuando veis un enfermo de alta planta, el que lo pasa mal es el enfermo. El enfermo tiene mucho miedo, se acostumbra a un cuidado supranormal, excesivo posiblemente, y cuando lo das mal, y la familia tiene mucho miedo, hablar con la familia. Por eso nosotros ya tenemos protocolo de transferencia que eminentemente debe ser de enfermería, que es la que está en la planta, el médico de obligarle, ¿no? que la familia vea que una enfermera de servicio la acompaña y vea que habla con las enfermeras. Aunque no sepa de qué hablan, no está hablando de los niños, da igual, pero que vean que hablan, que le está contando de qué va. Y eso a la familia la tranquiliza mucho. La familia sufre un horror. Ahora estamos montando en la Comunidad de Madrid una escuela de familias. Con la consejería y tal y cual, desde Portal Hierro nosotros nos han metido como pilotos. Para educar a la familia, otra cosa que es intensivo, cuál es nuestro lenguaje, que no sé qué pueden esperar. Aparte de abrir las puertas, el rato que se pueda abrir, y que si quieren darle comer que le den, y que si le compro una cinta pilates, pues muy bien, para que el enfermo tire la cinta, que eso es activo, y cosas de esas, ¿no? Pero luego tú hablas con la familia y la familia, los primeros 2 o 3 días está en shock, completamente en shock, no se entera. Luego se empieza a enterar que esto va para largo, y que le pueden quedar secuelas, y cómo me va a afectar la vida, que ya me está afectando laboralmente. Y económicamente. Y económicamente, porque pues, los primeros 3 días en el trabajo te dan permiso para ir a ver a tu padre hermano a todas horas. Luego el trabajo te dice que menos cachondeo y que hay que cumplir horario. Entonces empieza a tener otro tipo de problemas. Yo no puedo ir y se dan cuenta que el familiar del de lado está más tiempo. Y eso, si el enfermo está consciente, el enfermo se puede poner como una moto. ¿Por qué mi familia no está cuando la familia sí está? Y las familias también se dan cuenta. Es un mundo la familia. La familia es un mundo. No nos damos cuenta que pasa por aquí un rato. No pasa por aquí un rato. Están pensando constantemente en su familiar. Abelardo, yo creo que lo que nos ha ayudado mucho a nosotros es la unidad de intermedios. Nosotros hemos reivindicado durante mucho tiempo una unidad de intermedios que la tenemos, que en principio es de 8 camas, solo nos han abierto 4. Pero yo creo que para este tipo de enfermo que ha estado grave, enfermo que ha estado mucho encima de él, con cuidados de enfermería, con cuidados médicos, nosotros nos dábamos cuenta que el paso de UCI a planta era abismal y no del todo para el paciente, que muchas veces ni no se enteraba, sino para las familias. Y
la experiencia que llevamos en pocos meses hemos comprobado que es pasar a una unidad de intermedios en la cual también el soporte de enfermería es más bajo, ¿no? Pues una enfermera para 4 camas, nosotros vamos pasando por allá. Esto baja el estrés, bueno, acomoda más al paciente al hecho de pasar a la planta y baja el estrés a la familia. Muchas familias cuando reingresaban los pacientes en la UCI antes de tener unidad de intermedios nos decía el cambio que ellos habían visto de una UCI a una planta, y con la unidad de intermedios yo creo que eso va a mejorar mucho, y si los hospitales pudiesen tener una unidad de intermedios para cierto tipo de enfermos, no digo todos, pasarse a una escala inferior antes de la planta, creo que mejoraríamos mucho en este sentido. Estoy de acuerdo, yo lo he intentado y yo reconozco que ahí he fallado. En mi hospital la palabra intermedios levantan pollas. Levantan pollas. Entonces no te van a hacer una unidad de intermedios con la actual dirección gerencia nunca. Mutatis mutandi, a mí hay otra entidad, y ahora veréis cómo lo enlazo, que me preocupa mucho, que hablaré mañana de ella en Show 19, que es el crítico crónico. Es otro modelo de enfermo todavía peor que este. Peor que este. Y he creado para esos y para los otros el concepto, que parece que les va cuajando, de unidad de crítico de baja demanda. No se llama intermedios, con lo cual igual por ahí podría colar. Pero más para el crítico crónico, que es el que se nos cronifica con un fallo uniorgánico, que no se mueve, que no respira evidentemente, que se hace escaras, que nadie le hace puñetero caso, que no se tiene que morir, si se tiene que morir, que se mueren muchos, en una UCI de altas prestaciones. Se tiene que morir en un sitio con pocos médicos, pocas enfermeras, muchas fisioterapeutas, muchas auxiliares, el perro, la música, la planta, ventanas. Y si sale bien, pues que vaya bien, nutricionista. Y si no sale bien, pues que se muera, pero que se muera no en un sitio donde pitan los tal, hay una parada al lado y toda esa historia. Y encima que no te van a hacer caso, porque ese enfermo le pones los cuadros, como dice mi gente, y ahí que te vas. Y al final acaba poniendo los cuadros el último residente, porque no le interesa al enfermo, porque no tiene interés clínico. Entonces, el intermedio me parece muy importante. Pero yo, si voy a luchar por algo, estoy luchando, aunque sea una unidad centralizada, y yo me encargo de todos los de la comunidad, por una unidad de críticos crónicos. ¿Que de paso puedo colar algún intermedio? Pues también. Porque nosotros la verdad que como tenemos no todas las camas que necesitamos, el hospital nuevo vamos a crecer muchísimo, yo lo vea, o yo también. Yo no tengo capacidad de tenerlos mucho tiempo, con lo cual los saco en cuanto creo que los puedo sacar con una ética médica de que van a sobrevivir en planta, ¿no? Y no les va a pasar nada. De cualquier forma, los vamos a ver todos los días. A todos los que damos de alta con un cierto grado de gravedad, incluidos los traqueotomizados, lógicamente. Pero sí, hasta yo dirigí una tesis doctoral sobre la utilidad de los cuidados intermedios, que no me valió para nada más que para tener una tesis doctoral más. Bueno, al doctorando le valió, claro. ¿Hay preguntas? Yo quería preguntarte a ver si después de todo este esfuerzo al final el PICS se cura. ¿Cuál es vuestra experiencia y qué criterios de curación existen? ¿Los ponéis vosotros? ¿Los pone el paciente? ¿Cómo lo decidís? Pues mira, lo ponemos nosotros. Cuando las escalas se normalizan, el enfermo ya deja de contarte pues, toda su tragedia y los problemas psiquiátricos o psicológicos se van superando, y a base de hacer gimnasia y piscina sobre todo, él funciona muy bien. Algunos responden en la parte muscular a algunos suplementos nutricionales específicos, sobre todo los que están basados en beta-hidroxi y beta-metilbutirato, que también parece que les puede ayudar, y los damos de alta. Y los damos de alta pensando que los damos de alta, y ninguno hasta ahora, llevamos poco tiempo, ¿sabes? 2 años y medio para 3, ninguno hasta ahora ha vuelto a contarnos de que tendría que seguir viniendo a la consulta. Otra cosa... Yo grito si quieres. Otra cosa es que cuando los das de alta, ves que se van con pena. O sea, no les importa venir. A mí viene cada 3 meses, ¿no? No les importa venir. Pero cuando le dices tú, mira, pues la oncometría nunca va a ser normal, y has llegado hasta esto, puede que recuperes, pero ya sabes lo que tienes que hacer. La función respiratoria pues se ha normalizado, por tanto, el estrés, es que luego no tiene restricción.
muchos de ellos dejan los hábitos no sanos, la bebida, el fumar y tal y cual. Se dan cuenta que no está en una situación tan, y se convierten en personas mucho más conscientes de lo que es la salud. Y lo del americano que no trabaja, no es porque el americano que ha pasado por intensivos sea más zángano, es que como tiene signo de cuidados intensivos, le despiden del trabajo. Ya sabéis cómo son el pragmatismo yanqui, ¿eh? Aquí somos proteccionistas, judeomasónicos, lo que sea, pero cuidamos mucho más. Allí no. ¿Me dices tú que qué? ¿Que ves que moscas? ¿O que no puedes correr ahí si llaman al timbre? ¿O no de nada? Hagáis. Se acabó. A mí me extrañaba la abstención laboral o la incidencia de la abstención laboral en las series anglosajonas. Hasta que un día, hablándolo con ellos y tal y cual, dicen, no te preocupes, alguno habrá que no. Pero la mitad es que no los piden contratar. O si estaban contratados, los ponen en la calle. A ver, espérate, creo que tengo una pregunta de Menorca. Voy a hacer la ola. Habla. Te oímos bien, sí, perfectamente. Gracias. Muchas gracias nos han encantado las presentaciones, y se ha oído todo muy bien. El único problema está siendo ahora con nos paséis el micrófono y no oímos las respuestas del ponente. Nos parece muy interesante todo el tema del síndrome de Kosuzi aquí, con nuestras limitaciones en Menorca. Y bueno, para nosotros sería impensable el poner una consulta de este tipo, pero bueno, las charlas, los que estamos aquí, nos han gustado mucho y muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí. Buenas tardes, Menorca. Te voy a simplificar el tema de la consulta. Para la consulta necesitas un mayor de 55 años que tenga que hacer jornada de tarde, que te lo paga la Seguridad Social. Vale, pues a ese vete preparándole. Luego, un despacho que estará vacío por la tarde, que te lo abran. Tu secretaria para que cite a los enfermos y le mande las encuestas. Y luego, si consigues, como nosotros, que te regalen un dinamómetro y un espirómetro, pues fenomenal. Y, por supuesto, muy buenas relaciones con psiquiatría, fisioterapia y con primaria. ¿Vale? Perfecto. La última parte muy bien. Las relaciones con psiquiatría y eso, estupendo. Y con primaria, muy bien. Lo de conseguir que nos regalen cosas, muy difícil. Lo de una secretaria, impensable. Te lo mandan desde Madrid, venga. Bueno, vamos a acabar yo, pero como yo soy el moderador, me va a permitir un comentario, y es que me ha sorprendido en lo que es el síndrome de Kosuzi que vuestra consulta está establecida al cabo de unos cuantos meses de que el enfermo se ha ido al hospital, si no entendí mal, ¿no? ¿Qué pasa en el tiempo cuando el enfermo sale de la UCI y va a la planta? O sea, ahí se hace un seguimiento por parte de la UCI, ¿lo dirige la UCI o lo tiene que dirigir otro? Y yo no... Si nosotros hemos detectado que el enfermo es un síndrome de Kosuzi, ya veremos la duración que tiene, nosotros vamos a planta. Nosotros somos mucho de ir a planta. No, antes estábamos como todos los intensivistas, cerrados y tal, que no entre nadie. Y más candados, y si entran lo vamos a insultar. No. Ahora ya todo el mundo tiene su tarjeta habilitada para abrir la puerta, y lo único que se le pide es que se ponga la batita a las narices y la mascarilla si hace falta. Y los guantes. Lo demás, entran y salen lo que quieran. Y nosotros lo mismo. Nosotros pasamos visita todos los días en oncomatología. Todos los días. Y a estos pacientes, los traqueotomizados, los vemos todos los días. Y a los que tienen síndrome de Kosuzi, el que sale a ver tradicionalmente traqueotomizados sale a ver estos, que no son tantos. Entonces, el enfermo te sigue viendo. Y tú de vez en cuando le das un sabio consejo al de medicina interna o al de respi, tal y cual, que muchas veces no le hace falta, porque él ve de lo suyo. Y tú le cuentas de esto y te mira como un marciano. Pues ¿te lo cuentas o no se lo cuentas? Porque al final el que le va a citar vas a ser tú. ¿Cómo está implicado ahí el servicio de enfermería de la UCI? Pues mira, cuando se ponen reivindicativas, pues te dicen, es que no nos han dicho nada, es que no estamos en la consulta. Digo, ya, os voy a decir que sí está la consulta. Es que no podemos. Ah, vale. Entonces, están implicadas y muy implicadas, porque saben lo que estamos haciendo, en las escalas. Porque mucho de lo que tomamos nosotros sale de las hojas de enfermería y de las escalas de delirio, del dolor, etcétera, etcétera. Entonces, saben lo que estamos haciendo, porque cuando no saben lo que estamos haciendo está perdido,
pero también les hemos dado opción. ¿Queréis bajar la consulta? Pero claro, bajáis como bajamos nosotros, en un horario que no es de tu turno. Mira, eso ya casi que no. Como está demostrado que no nos hace falta, de verdad, porque es que lo que hacemos no hace falta una enfermera, y el pobre Pepe Añón es el que se lleva desde mi despacho, para que no lo roben, el despirómetro y el dinamómetro, todos los días a la consulta. Cuando tengamos más cosas, pues igual habrá que tener un carrito o un celador, si se deja. Pero por ahora somos relativamente autosuficientes. Lo que estamos involucrando, y fue a demanda del servicio, que os voy a decir, después de las primeras jornadas que hicimos el año pasado en La Paz con Fuenlabrada, lo que estamos involucrando es a farmacia. Porque nos interesa mucho la influencia de la medicación sobre los que tienen síndrome, para comparar. Este no tiene iguales características que este sí tiene, qué diferencias ha habido, si ya eran iguales clínicamente o casi iguales, qué diferencias ha habido en la medicación, que pensamos que nos vamos a llevar alguna sorpresa que otra. Y tú no crees, a ver, la medicina es muy amplia y hay mucho especialista y claro, de todo no se puede saber. El seguimiento de ese paciente en la planta no es mejor que lo haga un psiquiatra, un psicólogo, un internista, con el que tú a lo mejor puedes haber previsto que ese enfermo que está en la UCI se va a ir a la planta a desarrollar ese síndrome. El psiquiatra lo tenemos muy fácil. Tú le vas a decir a uno de neumología que voy a llamar al médico de interna porque creo que este enfermo tiene una cosa. Vamos a ver, yo quiero seguir teniendo amigos en el hospital. O sea, no. Tú déjale que le trate de su órgano, que mucho más no le va a hacer. Tú te vas fijando lo que le pasa al paciente y llegará un momento que ya será tuyo. Porque es que si yo me pongo a ese enfermo a decirle, oye, que tuvo un tema encefálico que lo operó Roda, el neurocirujano, pero también le puede ver el superior, el jefe de neuro. Que de paso tuvo un fracaso renal, llama a Rafa Selgas a ver qué opina de cómo le ha quedado el riñón. Y tuvo unos huesos rotos y llama a Gil Garay a ver si le parece que va suturando bien. Yo no me imagino en semejante papelón, te digo en serio. Porque uno ya estaba muy desprestigiado y para desprestigiarse más, no. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Nos vamos a tomar un pisco labis. Espera. Doctor, buenas tardes. Usted decía que el seguimiento lo hacía al mes y a los 3 meses. Del alta del hospital. Y en su experiencia práctica, ¿esto le ha funcionado a los 3 meses con curación de los síndromes? Mucha mayor incidencia al mes que a los 3 meses. De hecho, nosotros seguimos, como siempre hay que copiar a alguien, copiamos a los ingleses. De hecho, un antiguo residente nuestro fue el que nos alertó de este tema, Gonzalo de la Cerda, que está en Londres, y él lleva una consulta de este tipo, y a mí me ayudó mucho para el tema de la consejería, y copiamos a los holandeses, quizá más a los ingleses, que son los que tienen, en la guía NICE inglesa de intensivos tenéis todo un capítulo sobre esto. Y si no, yo os mandaría lo que escribí para la consejería, pero ya seguramente se habrá quedado un poquito obsoleto, porque aquello era como el príncipe que lo aprendió todos los libros y ahora ya tenemos experiencia. Pero dependiendo del tiempo que estén en planta, te va a condicionar mucho el mes o los 3 meses, dependiendo del tiempo que estén en planta. Si son enfermos que por alguna razón salen bien del servicio, tal y cual, y lo van a mandar pronto a planta y tú has pensado que tienes posibilidades de tener ese sistema de cuidados intensivos, más vale que lo cites precozmente. Si ya lo conoce bien en planta y la evaluación ha sido más o menos y el enfermo pues no se comporta raro, pues bueno, pero sigues pensando que presenta síndrome, pues a los 3 meses. Bueno, pues nada, gracias a todos por vuestra atención, a los ponentes. Podríamos seguir hablando, es raro, nos hemos comido hasta 5 minutos del aperitivo, pero bueno, venga. No puede ser nunca.